Muchas gracias, mi querido Rafael. Vámonos con nuestro tema. Vamos a platicar de esto. ¿Cuáles pueden ser buenos tips, buenas recomendaciones para crear un buen lugar de trabajo? Tanto, pues, en el sitio donde pasamos, buena parte del día, hasta el hecho de tener una buena relación con los compañeros de trabajo. En fin, son tips que a algunos pueden parecer muy sencillos, pero que marcan una diferencia al pasar de las horas, de los días, de las semanas. Vamos a platicar del tema con Ana Estrada. Ella es fundadora y directora general de brújulainterior.mx. Ana, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Encantada de estar acá, Enrique. Bienvenida. ¿Cómo poder crear un buen ambiente de trabajo? No siempre podemos tener instalaciones tipo Google, ¿no? En donde presumen que viven en un kinder, ¿no? Y tienen ahí de todo y andan en triciclos, y lo que podría parecer como una especie de ensueño en oficina. Pero ¿cómo poder crear un buen ambiente de trabajo, tanto en el ámbito físico, pero sobre todo en el ámbito de las relaciones humanas? Totalmente. Y mira, el tema es tan relevante porque cualquier persona que cuente el número de horas que pasa en su trabajo, o los dedica, ¿no? Aunque a veces sea de casa o ahora a veces manejando. ¿Cuántas personas no? A veces yo me incluyo. Parte de tu agenda, tu lista de llamadas la vas haciendo desde el carro y bueno, conforme los medios digitales han permeado, entonces a veces nuestro trabajo va invadiendo distintos espacios, o ya no llamémoslo invadiendo, sino simplemente se está hablando ahora de que se está rompiendo el límite entre el área de trabajo, este límite muy, muy marcado que hubo en otras generaciones donde en este horario de trabajo y en este horario descanso, ¿no? O hago tiempo personal. Como eso se está diluyendo, es muy importante que nuestra relación con el trabajo, cuando mi mente conecta trabajo, sea algo sano, lúdico en la medida de lo posible, y no siempre va a poder ser lúdico, pero al menos gratificante en el sentido de satisfacción de tres variables, ¿no? A mí me da orgullo lo que hago, me siento bien respecto a lo que hago, y lo que acabas de decir, las personas con las que hago el espacio en que lo hago es algo agradable. Entonces, esté yo donde esté, cuando yo pienso trabajo, tengo una sensación de satisfacción que entonces va a ser muy sana y va a marcar, fíjate qué interesante, no solo mi relación con el espacio, cómo me siento, sino mi posibilidad de ser exitoso. Porque hay muchos estudios que hablan y han probado que el nivel de satisfacción en el trabajo correlaciona con mi capacidad de productividad y éxito. Entonces, no estamos hablando de un tema, un día en una junta, un director de finanzas, tengo que decirlo, de la vieja escuela, ¿no? Dijo, ahora vamos a gastar en que sean felices, ¿no? Y era, no vamos a gastar en que sean felices. Vamos a invertir en que el talento que tenga un nivel de satisfacción suficiente para que la productividad se dé. Son todas las teorías y todas las empresas puntas de lanza las que ya entendieron eso. Entonces, ¿cuáles son las características que más fácilmente nos van a permitir generar este tipo de lugares de trabajo, de ambientes? Y por eso empecé aclarando qué significa ambiente, porque piensa, por ejemplo, en las personas que hacen ventas. Ellos pasan muchísimo tiempo fuera de la oficina, ¿no? Entre comillas, pero eso es tiempo de trabajo. O sea, más allá de donde esté yo físicamente, cuando estoy enganchada con mi trabajo laboral, cuando energéticamente, mentalmente estoy dedicándolo a eso, que mi relación sea de un buen ambiente de trabajo, ¿sí? Entonces va a haber varios frentes. Hablemos de 2 o 3 que son como muy importantes, ¿no? El primero, que ha evolucionado en línea con todo esto que estamos hablando, es el diseño del espacio. Si tú te fijas, al inicio de, por ejemplo, el siglo pasado, entonces, que fue cuando empieza todo este tema del trabajo en una oficina, o sea, antes de la revolución industrial, nadie trabajaba en una oficina o salía para ir a trabajar, ¿no? Claro. Era como que lo hacías en casa, o la gente tenía trabajos tipo más rural, oficios, exacto. Entonces, empieza hace 400 años la revolución industrial y se genera todo esto. ¿Cómo eran los espacios de trabajo desde hace 400 años hasta inicios del siglo pasado? Que era línea a la fábrica, ¿no? Estilo a la fábrica, líneas de producción, que evolucionó un poco a espacios cerrados. Entonces,
lo que prevalecía al inicio era que se produzca en línea porque todos hacíamos lo mismo, no había diferenciación de talento. Lo que regía que hago yo es cómo está, cuál es el procedimiento de la línea de producción. Y más adelante, ya hablando del siglo pasado, era cómo promuevo la concentración, y se generaron todos estos diseños de oficinas cerradas y demás que tienen la ventaja, ojo, que también responden a un modelo más jerárquico, ¿no? Sí, exactamente, un modelo muy lineal, ¿no? Muy vertical, ¿no? Muy vertical, y que además sí tenían cierto foco puesto en la concentración, ¿no? Cuando entran todos estos temas como el que acabas de decir de Google, lo que pasa es que a nivel de diseño de oficinas se empieza a ir más a espacios abiertos, lo que mucha gente le llama caballerizas, ¿no? Entonces, lo que estaba tratando de promoverse con ese diseño es la colaboración. O sea, estamos en un mundo totalmente globalizado, los trabajos muchas veces son matriciales, o sea, tengo un jefe aquí y un jefe en la región de América Latina y otro jefe global, o reporto aquí, pero también de alguna forma reporto a otro lado, o tengo muchos equipos de trabajo, ¿no?, en los que esperan distintas contribuciones. O muchas veces los ambientes de trabajo no son los ideales. Me imagino trabajar en una fábrica ruidosa, lo que debe implicar, bueno, de entrada tiene que haber una satisfacción o un gusto por estar en ese sitio. O trabajar en un aeropuerto, no debe ser un asunto ruidoso si es que estás en la zona de pistas. En fin, hay ciertos trabajos en donde las condiciones pueden no parecernos las ideales, pero entonces ahí se tienen que compartir una serie de gustos y valores comunes para que ese trabajo pueda ser satisfactorio, ¿no? Totalmente, y ese tema que tocas no es un tema menor, porque algo que tenemos muy claro nosotros en las intervenciones que hacemos es, hay 4 estilos para relacionarte con la vida, con tus valores, con tus prioridades y obviamente con el trabajo. Y eso tiene que ver con cuadrantes cerebrales que hoy no los vamos a tocar porque nos tomaría mucho, pero tiene que ver con otra variable fisiológica que la neurociencia ha probado que no es aprendida en casa, que tiene que ver con el nivel de introversión-extroversión que tiene la persona. Y cuando tú tienes una persona introvertida, lo cual significa que su capacidad de captación de estímulos es altísima, es un cerebro muy despierto, tú lo metes a un lugar de trabajo altamente ruidoso y su capacidad de producción se afecta. Claro. Al revés, con el extrovertido, es un cerebro casi dormido, todo este estímulo sensorial le viene bien para despertarse. Y por ejemplo, cuando hacemos paréntesis, orientación vocacional, son los chicos que están estudiando con música, con la tele, con 3 chats abiertos, que no y puede ser apenas se despiertan, ¿no? Exacto. Entonces, sí hay que tomar en cuenta todas estas variables, y por eso estaba retomando tu ejemplo de Google, porque si bien la tendencia actual en esta área de diseño que estamos hablando es ir a unos espacios abiertos, fomentar la cooperación, que la información fluya muy fácil, que no se hagan cotos de poder, si bien esa es la tendencia, lo mejor que puedes hacer como empresa para cultivar estos espacios de trabajo agradables que fomentan la producción, es la alta producción, es el tener en cuenta que estos espacios, que son abiertos, pero que entonces tengas algunas salitas, a lo mejor no privadas, pero esas que tú puedes reservar para que cuando vayas a mi trabajo de más concentración pueda ir a esos espacios, para que cuando alguien tiene una conferencia larga se retire y no invada el espacio auditivo de todos. Entonces, aquí la recomendación una vez más es un poco, se entiende que la dirección es fomentar la cooperación, ojo que lo estamos haciendo a costa de la concentración, entonces que el espacio sea suficientemente híbrido, mixto, para que puedas respetar y fomentar esos estilos de producción. Va a depender del objetivo propio de la empresa, ¿no? Si la empresa permite los espacios abiertos, la convivencia además, pero si lo que requiere es un espacio tranquilo, callado, discreto y hasta privado y secreto, pues así tendrá que ser, ¿no? Yo no me imagino, por ejemplo, esta cabina de radio, pues a la mitad de una sala. Bueno, puede ser que sí, pero sería un espacio muy ruidoso, tendríamos todos que acostumbrarnos. Vamos a hacer una pausa. De regreso vamos a platicar de lo importante factor humano, la relación entre las personas de trabajo, compañeros, subordinados, jefes, patrones, en fin, todos los que conviven en una labor cotidiana. Continuamos con nuestra propuesta musical de esta noche, parte de este material llamado Viaje. Escuchamos a Ricardo Arjona con Tu Fantasma.
Comuníquese con nosotros al 5524-7476. Dudas, comentarios y sugerencias nos pueden escribir a nuestro correo electrónico tiempoextra@radioformula.com. Continuamos adelante con nuestra propuesta musical de esta noche. Ricardo Arjona, escuchamos Lo Poco que Tengo. Estamos platicando esta noche con Ana Estrada, ella es fundadora y directora general de brújulainterior.mx. Estamos hablando de las recomendaciones para crear un excelente lugar de trabajo. En la parte del factor humano, Ana, el hecho de convivir con personas que son evidentemente diferentes a nosotros, no siempre tenemos la oportunidad de elegir la personalidad de nuestros compañeros de trabajo, así como no elegimos a los vecinos, ¿no? Finalmente, pues ahí están. Y a la familia, Enrique. A los hijos, elegimos a la pareja. Y mira, y a veces la regamos, ¿no? Pero bueno, finalmente los compañeros de trabajo llegamos y ahí están, y con ellos hay que crear un ambiente lo suficientemente armónico, porque con ellos vamos a pasar 6, 8, 10, 12 horas del día y a veces más. Y pues evidentemente tiene que ser algo llevadero y mejor agradable, ¿no? Claro, claro. Y ese es el segundo bloque. Cuando decíamos qué es lo que más influye, bueno, habíamos hablado del espacio. Donde estoy influye, tengo luz, hay ruido, está abierto, está cerrado, todo lo que hablamos recién. El segundo factor, y es el más importante, es el que tiene que ver con liderazgo. Y esa es la palabra, o sea, a mí me encanta que tú estás usando ahorita lo de factor humano y toda esta parte, porque hay una falta de entendimiento en el mercado respecto a, en México en especial, hay países que lo tienen ya muy digerido. Una cosa son todo lo que tiene que ver con los muy necesarios procesos de administración, que a muchas veces se les llama recursos humanos, y otra cosa son las estrategias que necesitas para desarrollar el factor humano, el capital, la gestión de talento, todos estos conceptos que ahora se han acuñado. Mira, yo le agradezco mucho al sector gubernamental sus horarios porque nos permiten que la gente hasta ahora nos escuche saliendo de trabajar de oficinas públicas, ¿no? Que van saliendo a esta hora de trabajar. Claro. Lo cierto es que debería haber horarios que concentren más las actividades en horarios más reducidos y que te den la oportunidad de poder vivir un poquito, ¿no? El 9 to 5 gringo me parece un avance de una sociedad que puede conseguir sus objetivos económicos, políticos y sociales sin un desgaste de trabajar de las 9 de la mañana a las 11 de la noche, ¿no? Claro, claro. Sí, como bien dices, hay países donde esa parte parecieran tenerla más resuelta. Y luego tienes ejemplos extremos como Francia, que ya quieren trabajar muchísimo menos que esos rangos, ¿no? Y el país entra en crisis. Pero lo importante aquí, incluso los ejemplos que estás dando, tienen que ver con el liderazgo empresarial. O sea, ¿cómo concibo yo? ¿Qué es lo que concibo yo que es requerido para entregar los objetivos del negocio? Tiene totalmente que ver con qué ideología de trabajo empresarial es con la que yo fui educado. Entonces, estas ideas que surgen, que son meros paradigmas de, para que la persona esté trabajando yo tengo que estarla viendo y supervisando, para que esté trabajando tiene que estar muchas horas aquí, lo cual, como bien tú dices, está probado que se traduce necesariamente o en improductividad, o en que los mismos empleados se den sus descansos no planeados, no considerados como dentro de la estructura formal, porque no hay quien pueda mantener un buen nivel de producción tales cantidades de horas con jornadas tan largas, ¿no? Claro. Entonces, de aquí que el liderazgo sea tan importante, y tú decías, bueno, no elegimos a los compañeros, ¿cómo lo hacemos llevadero? Uno, desde su lugar, desde mi posición de empleado, siempre puedo hacer algo. Pero sí quisiera primero hacer un comentario respecto al muy importante rol del líder. Le hace el jefe, o a veces, no sabes cómo nos encontramos esto, el líder informal. Sí. En muchísimas empresas y equipos hay líderes informales que, sin ser el jefe, son la autoridad respetada. Encabezan el grupo y entonces influyen en él y lo mueven. Exactamente, entonces hay gente muy respetada que al comunicar una serie de ideas o compartir hábitos son imitados. Entonces, hábitos positivos o negativos. Totalmente, totalmente. Ahora sí, tienes razón. Yo cuando hablo de líderes estoy pensando en que fomentemos el líder positivo. Pero no, dentro de muchas organizaciones hay muchos líderes negativos, formales o informales, que acaban por influir no solo el desempeño de ese equipo humano, sino el desempeño y la productividad misma de la oficina
pública o privada de la que estamos hablando. Totalmente, incluso hay que pensar acá en que es real que mientras más poder tengo, pues más influencia tengo. Entonces, cuando el liderazgo no es positivo y a esa persona, la empresa no la frena, la deja seguir subiendo o, por ejemplo, la promueve por las razones incorrectas, ¿no? Bueno, el daño organizacional que haces es brutal. Olvídate que en una situación así, donde una persona con un liderazgo negativo o incluso abiertamente tóxica, así se le ha dejado crecer, es imposible tener un lugar agradable de trabajo ahí, porque claro, su poder y capacidad de influencia ya no puede ser compensada por los de abajo. Ahora, sí hay que decir que siempre yo como empleado puedo hacer algo. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Si yo entiendo que al menos no al menos, la neurociencia te diría, hay 4 estilos de pensamiento y formas de ver la vida dictados por lo neurológico. Entonces, si yo estoy consciente de eso y entiendo esto de invertir en el autoconocimiento es brutal. Muy breve, ¿cuáles son los 4 puntos? Hay personas que, y vayan pensando en gente que consumas, porque el cerebro permea todo. Okay. Entonces, en nuestra vida familiar también están. Hay personas que son muy lógicas, muy analíticas y que toman decisiones no en base a emociones, sino a lo que hace sentido basados en los hechos. Otro grupo de personas que son muy creativas, innovadoras, nos pueden aparecer como poco estructuradas y desordenadas, pues son las personas que al final se aburren porque hacen todo siempre lo mismo, no pueden con la rutina, pero son los que usualmente jalan la carreta para el lado de lo nuevo que nos resuelve. Luego está la parte de las personas muy rutinarias, pero rutinarias no en sentido aburrido, perfectamente capaces de mantener la operación, son predecibles, confiables y muy buenos con la rutina. Muy by the book. Y las personas que son especialmente capaces de generar estos ambientes a los que tú te refieres, porque son intuitivas, o sea, todo lo que no es lenguaje, escuchan el lenguaje hablado, pero todos los códigos que no son hablados son especialmente empáticos e intuitivos para decodificarlos. Entonces no importa el discurso formal, ellos decodifican todo lo no formal y desde ahí operan. Son muy buenos para generar estados de pertenencia, sentidos de lealtad. De salida, Ana, ¿cuáles pueden ser puntos específicos, concretos para generar ese buen ambiente de trabajo, si es que no puedo yo convivir con señor Bosniak y en las instalaciones de Google? ¿Cómo hacerle para convivir? Identificar perfectamente cuál es mi estilo y luego entonces cuáles son mis preferencias. Y 2, tratar de influir en que esas preferencias se den, ya no solo en los espacios que hablamos, en los proyectos y carrera que me involucro. Uno se vuelve totalmente empoderado cuando entiendes tus preferencias, Enrique, pero la mayor parte no las conocemos. Decimos que nos gusta lo que parece aspiracional. Entonces, aun si yo tengo un jefe que es totalmente antagónico a mi estilo, si yo sé lo que quiero, voy y entiendo los 4 estilos, voy a ubicar el de él y voy a ver por dónde. ¿Cómo empaqueto mi mensaje para que le guste a mi jefe y yo pueda acercarme a lo que para mí es satisfactorio y productivo? Muy bien, Ana, muchísimas gracias. ¿Qué encontramos en brújulainterior.mx? Platícame. Pues somos una firma precisamente de gestación de talento, identificación de talento, y estamos totalmente convencidos que esto pega en todas las áreas de la vida. No importa si es tu vida de pareja, tu relación con tus hijos, el trabajo, y bueno, sí damos mucha prioridad al trabajo porque ahí pasamos la mayor parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, estamos ahí muy puestos para todo lo que es la intervención, para que desde uno mismo, pues, o sea, no estés así esperando que baje el superjefe a resolverte la vida, sino que tú puedas diseñar esa carrera, ese plan de vida que es el mejor para ti. Muy bien. Ana Estrada, gracias por acompañarnos esta noche. Mil gracias, Enrique. La fundadora y directora general de brújulainterior.mx. Paola, te encargo mucho mi botanero porque fue un